Vamos a este tema que quedó una parte importante de cómo hacer el predespacho, lo vamos a ver hoy día, porque ustedes solamente aplicaron los ejercicios de orden de méritos solo, que era lo lógico, pero en realidad hay que optimizar entre medio algunas cosas para que salga más barato o menos costo. Eso se llama optimizar. Entonces, esta es una mezcla entre el orden de mérito con optimización. Vamos a retomar, aquí está el mismo ejemplo puesto de dos maneras, de forma de mérito solo, nos da ese valor, sigue la próxima semana, y con optimización, que bajó. Ese valor es con optimización y este valor es con orden de mérito solo. Por eso este se llama orden de mérito con optimización. Esto ya lo deben tener claro porque como estudiaron para la prueba, deben tenerlo claro. Pero vamos a agregar las cosas nuevas. Las cosas nuevas son empezar a hacer el problema, pero vamos a tener que usar esta fórmula para optimizar el lambda y el P, que es de despacho. Entonces acá yo lo hice, aquí puse las relaciones A1, B1, C1 y todo lo que sigue para abajo, sacándolos de ahí. Los puse explícitamente ahí. Todos esos valores que están acá los repetí ahí. Para que queden en Excel, porque acá están planteados así nomás. Para que yo vaya a llamar las celdas. Las fórmulas que vamos a aplicar son estas dos. El lambda y el PI. El lambda es un intermediario, en este caso. Pero significa que es necesario para obtener el PI. Nosotros vamos a llegar al PI nomás, pasando por el lambda, pero finalmente vamos a usar el PI basado en el lambda que haya salido. Ya. Entonces, el orden de mérito se hace igual que siempre. Se toma el valor de cada uno de los costos, se divide por el valor máximo, y tenemos eso que ya ustedes lo conocen. También conocen el orden que quedaron, 2, 1, 3. Uso el mismo ejemplo porque ya como se conoce, queremos ver cuáles son las diferencias al meter optimización. Acá se repite lo mismo, los tiempos, en las horas, tiempo, el lapso de tiempo y la demanda en esos tiempos. Primer día, segundo al cuarto día, quinto día y el sábado y el domingo. Entonces, los datos son estos, no hay que olvidarse, 150, los límites, 150, 600, 100, 400 y 50 y 200. Entonces, empezamos con la unidad 2. El orden sería 2, 1, 3. Si yo hiciera el orden de mérito, sería esto que está acá, 400 y 100. Porque este soporta 100. Este también, aquí hay vamos a corregir esto. Es la misma, el mismo problema, tiene que ser el mismo. Hay una pequeña diferencia de colocar este dato, por eso no participa. Por el momento la vamos a tener que tomar en cuenta con 100, para que sea el empate con la otra. Entonces ahí está, 100 y 100. Todo igual. Entonces, si hiciera el orden de mérito solo, esta con 400 y esta puede entrar con 100. Si le hubiéramos dejado 150 no podía haber entrado con 100. Ahora, ¿qué sucedió en este otro caso? Dijo, no, ustedes van a optimizar entre estos dos. Se sabe que entran estos dos nomás.
la unidad 3 no va a entrar en los primeros tiempos, en el 0,8. Entonces, la optimización la vamos a hacer entre la unidad 1 y la unidad 2. ¿Cuánto va? Se sabe que van a ir las dos, pero ¿cuánto de cada uno va? Este fue el resultado. Lo voy a ver por qué llegamos a eso. 233 la unidad 2 y 267 la unidad 1. Como que se salta el orden de mérito, pero sí se optimizó entre esos dos. ¿Cómo optimizamos? Optimizamos usando estos datos. Aquí yo puse lambda igual para intermediario. Calculamos entre estos dos el lambda usando esta expresión. Tenemos la potencia, que son 500. Tenemos los BI y los CI que están acá. BI y CI. Y de la 1 y de la 2. BI y CI de la 1 y de la 2. Y nos dio, optimizando con esta fórmula, por ejemplo, el lambda, se usó esa fórmula, 2 veces, todo lo que está ahí está acá. Fue llamando las celdas que corresponden. ¿Cuál celda correspondió? Esta, la demanda, y los BI, los que están ahí. Y los CI, todas esas celdas fueron llamadas, están acá. Perdón, estamos acá. Estamos ahí. Todas esas celdas fueron llamadas ahí. Y son fijas, las puse con signo peso porque esos datos no se van a mover de ahí, van a estar siempre ahí. Entonces los puse fijo. De tal manera que puse móvil la que va cambiando en demanda nomás. Aquí la demanda va a ir cambiando, porque ahí hay 4 casos por abajo, porque hay 4 cosas por abajo, 1, 2, 4 periodos. Ahí están los 4 periodos del primer caso, el primer día. Entonces, el lambda me dio eso, el PI, usando esa fórmula de ahí, lambda que ya me había dado ese valor, pero lo llamé con la celda, o 28 en este caso, menos PI que está allá arriba, y partí por 2 veces CI que está arriba. ¿Cuál CI? El 1. Lo mismo hicimos con el 2. La misma demanda, pero los CI y los BI son los del 2. Y ahí me dio ese valor. Y esos son los que fueron puestos ahí. Antes esto yo lo hacía aparte, en otro lado, y le ponía el resultado a mano acá. No, acá ahora lo puse en línea. Que este valor se copia acá. En realidad lo puse, podría poner perfectamente, lo puse a mano acá, pero lo tengo hecho acá. Ese ahí, ese acá. Pero lo puedo poner, esta celda igual a la de allá y tendría igual 267. Acá tendría igual 233. Pongo, hágase esta celda igual a la celda U29. Me da eso, pero está en forma explícita con números. Entonces, se hizo de esa forma y con esos datos yo calculé los costos por hora, costos totales, y aquí lo mismo siempre. Y ahí está el total del periodo de 0 a 8 horas. Al otro periodo cambió el PD y por lo tanto cambiaron los P1 y los P2. Y este todavía no entra. El otro periodo, aquí está, 433, 267, ahí está. Lo quise poner a mano porque el tercer valor no puedo poner que era igual a ese. Fíjese, lo enmarqué. El tercer periodo lo enmarqué en otro color. Porque si uno optimiza, este hubiera dado 655 y este 545. Se salieron de sus límites. Por lo tanto, este quedó obligado a estar con 400 y este con 600. Los puse en rojo porque están en límite. Lo que hemos hecho en ejercicio de despacho aquí se aplicó. No puedo poner 565, pongo el máximo que él pueda. No puedo poner 655, pongo el máximo que él pueda.
Y la suma de los dos dio los 1000, esos dos se fueron con 1000, y el tercero quedó con el saldo. La unidad 3 entró con los 200. Si ustedes suman estos dos, también va a dar 1000, pero se salen de rango, así que este quedó igual dentro del rango, pero sumando los 1000. Y ahí está. Tercera. Cuarta fue ahora. Va a ser la cuarta. ¿Qué pasó con la cuarta? El cuarto tiempo, de las 12 hasta las 18. Bajó a 700, por lo tanto, este va a quedar fuera, lo vamos a dejar embancado. Entonces, al quedar, estos dos de nuevo empiezan a jugar si optimizamos. La optimización dio dentro de los rangos, 378 y 322. Perfecto. Y ahí terminó. Y yo sumo todo esto y me da 194. En el caso anterior, me da 195. Ya optimizamos mejor todavía. ¿Por qué? Porque este valor de 194 es menor que este valor que está acá. Orden de mérito solo. Esa es la diferencia de la optimización metida en el orden de mérito, mezclada con ella. Se respeta igual el orden de mérito en general, pero si están dos empatados, aplicamos esto. Y si los límites quedan fuera, colocamos un límite. Y ahí quedamos listos. Lo mismo se hizo acá en el cuarto o segundo día, se repitieron los valores. La única diferencia que aquí hubo que embancar más tiempo, este no entraba todavía y aquí entró, se embancó y aquí quedó de esta forma. El quinto día sigue embancado y aquí tenemos esta otra manera acá. Y al final de todo, se repite el sábado y el domingo también hubo que optimizar. Siempre da 2. Este nunca entró. Aquí quiero ver un detalle. Está perfecto. ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Hice algo en línea. ¿Qué fue lo que hice? ¿Alguien me puede explicar? Hice un pequeño cambio. ¿Por qué lo hice? Porque aquí, Yo todavía no puedo explicarlo. ya, aquí tuve que poner el 562 porque este quedó fuera de lugar acá. Corramos un poco. Ahí está, sí, fuera de lugar. Ahí está. Porque son 700, entonces entran estos dos, se optimizan, y este va a quedar fuera, pero hay que embancarlo, hay que quedar embancado. Y el quinto día, no, ya no quedó embancado porque viene un sábado o domingo que nunca va a entrar. Y ahí tenemos que este sigue siendo más bajo que este. Este es 1.145.098 y este 1.138.959. ¿Alguna pregunta, duda? Esto entra en la tercera prueba de este tipo de análisis, de pre-despacho mezclado con despacho, se llama. Pre-despacho mezclado con despacho. Tienen que hacer este mismo análisis que está acá, pero háganlo a mano para que lo comprueben y después lo hacen en Excel y le dan cambio, vayan dándole cambios de valores, vayan jugando ahí. Este valor, si lo cambian acá, tienen que cambiarlo acá también por el enunciado. No le si cambian acá y no acá, este le afecta el resultado, pero si cambian acá y no allá, el resultado va a seguir siendo el mismo. Podría, digamos, ponerse más fino en el análisis, poner esto en celda a celda.
Yo lo podría haber puesto en otro tipo de ejercicio de máquinas, por ejemplo. Lo hago celda a celda, pero se extiende mucho en la ecuación y se pierde un poco verlo entero así como está acá. Por eso yo aquí no lo puse celda en celda, lo quise separar aparte. ¿Para qué? Más encima para compararlo con esto otro. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ahora hay más gente. Señor Arvigo, ¿tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Señor Arvigo, ¿está o no está? ¿Está en Profe, la foto? Sí, dígame. ¿Quién está hablando? yo tengo una Señor pregunta. Jiménez, dígame. Eh, Cuando son 3 unidades, la optimización se hace solamente con las otras 2 unidades. La tercera nunca se toma en consideración, ¿cierto? Eh, no tan cierto, tal como lo plantea, porque si es posible que estén las tres, se optimiza. Si aquí optimizamos en esta, optimizamos en estas dos, y esta entró, pero entró porque estas dos primero se optimizaron, pero podrían ustedes usar estas tres. Aquí no está planteado así. Pero lo que pasa es que aquí se priorizó el orden de mérito. Se tomaron las dos primeras, y si las dos primeras se optimizaron bien, entra la tercera con lo que falta. Más que nada por eso. Pero si ustedes quieren hacerlo, a raíz de esa pregunta, háganlo optimizando con las tres. Con las tres. Y vean qué sucede. Vean qué sucede. Va a suceder que todos van a quedar fuera del límite y van a quedar con estos límites que están ahí, incluyendo las tres. O sea, se puede optimizar con las tres. Aquí también se puede optimizar con las tres. Pero había que respetar el orden de prioridad. Ese, y este no era necesario. ¿Para qué vamos a optimizar con ese si no va a entrar por el orden de mérito? Si yo me desligo del orden de mérito, me olvido de eso y los tengo ahí empatados todos, ahí yo puedo optimizar entre los tres. Ahí sería optimización pura sin respetar el orden de mérito. Pero lo que hice acá yo fue, el autor original de esto fue los señores Bullenberg, Allen Bullenberg, del año de la cocoa. ¿De qué año son esos? Tengo el libro por ahí, una fotocopia. Son como la Biblia porque todos se guían en esos libros. Los autores posteriores que vieron esto, los de Endesa y todo esto, se guiaron por ese texto. Y ese señor optimizó en esta zona. Era orden de mérito y igual optimizó. Y ahí yo lo hice, lo transformé en tabla de Excel y ahí quedó de esta manera. Por supuesto, él los tiraba ahí en unas tablas propias del libro, pero hay que hacerlo en Excel. Y aquí uno da cualquier tipo de problema, o sea, puede cambiar los datos, estos datos de acá, y hace otro problema. Pero le doy como inquietud, traten de hacer este problema tratando de desligarse del orden de mérito. ¿Qué pasa si lo optimizamos los tres? P1, aquí habría que agrandar esto. P1, P2 y allá P3. Y optimizar con esto. Primero calcular el lambda con los tres datos. Con los tres datos. La suma de 3 aquí, n igual 3. No n igual 2 como lo dice aquí. Y con los tres datos, ustedes traten de ver cómo entraría la unidad 3. Si entra con los límites o entra en cero, cómo queda. Pero es una buena inquietud que pueden tener. ¿Alguna otra duda? No por ahora, profe. Ya. Entonces, eso es lo que yo quería pasar hoy día, el orden de mérito, y mezclado con optimización. Ahora quiero mostrar algo nuevo. A ver si lo tengo no lo tengo abierto. Lo estoy creando. Pero también tengo algo mío de antes. Apuntes.
Mercado eléctrico en Chile. Mercado eléctrico en Chile. Esto es un apunte que yo tengo de hace un tiempo atrás, más de 5 o 6 años por ahí, pero deben saber que el mercado eléctrico en Chile, igual que en todo el mundo también, tiene cosas dinámicas, van cambiando mucho la reglamentación. O sea, primero se hace el estudio técnico, eléctrico y económico, y después de eso se transforma en norma, en articulado y en un decreto o una ley, o una norma con fuerza de ley. Entonces, al final, estas cosas es lo que hay, lo que hubo y lo que sigue habiendo en cierto grado. La mayor parte todavía sigue siendo así. Pero todo esto es válido hoy día, todo esto. Aquí hubo un pequeño cambio con el SEDEC, pero igual es válido en general, porque aquí no se casa aún con qué SEDEC estamos hablando. Y aquí hay una historia de las leyes, pero hasta el año 2008. Después aparecieron el 2016. Muchas leyes más, pero el 2016 es una de las claves. Apareció la ley que tiene que ver con el cálculo, no cálculo peaje, todo ese tipo de cosas. Todavía no lo hemos visto. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña introducción del mercado eléctrico en Chile. Dice que la regulación distingue 3 segmentos dentro del sector nacional: generación, transmisión y distribución, que ya habíamos visto. El consumo lo vamos a dejar fuera, porque ellos son como receptores pasivos nomás. Pero el mercado eléctrico tiene esas actividades que mueven la electricidad, son la generación, transmisión y distribución. Uno la genera y el otro la transporta, a mayor nivel de voltaje como la transmisión, o menor nivel como la distribución. Y la inversión de todos estos segmentos, generación, transmisión y distribución, no está en manos del Estado, está en manos de privados, empresas privadas. Estamos hablando de Chile. En varios países pasa lo mismo. Dice que los esquemas de participación e inversión están adecuados al tipo de actividad. O sea, cuánto pesa cada uno de ellos depende de su producto que va a salir. Este se preocupa de la generación, que salga todos con calidades buenas. Que la transmisión sea calidad, que no se caiga, que los niveles de voltaje y frecuencia sean dentro de los normales. Y la distribución parecido, que no, pero son niveles de menor nivel de voltaje, pero mayor cantidad de líneas que lo que hemos visto al principio. Aquí la legislación dice, en Chile, igual que lo que pasa en el resto del mundo, restringe la integración vertical. ¿Qué significa ese concepto? Que antes en Chile Endesa era dueño de todo esto. Generación, transmisión y parte de distribución, pero más atrás era distribución también. Generación, transmisión. Antes que llegara todos estos cambios, el Estado era dueño de la generación y la transmisión y parte de la distribución. En algunas regiones o provincias, antes se llamaban provincias, en algunas provincias de Chile, el Estado era dueño de la distribución también. Y el Estado estaba representado por Endesa, Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima. Ese es Endesa. Entonces, hoy día no. Todo esto se desintegró la parte que es todo dueño y ahora se hizo, cada uno es dueño de sus propias generación. Hay varias generadoras. Hay un nivel de transmisión, se supone que hay una transmisión, Transelec, generadora en muchas empresas. Y la distribución también hay muchas empresas. Entonces ahí habla un poco la característica de esto. La generación, dice, es un mercado abierto y competitivo. Es decir, pueden entrar, abierto que pueden entrar a la competencia
y competitivos que pueden competir entre ellos por los costos. El que venda más barato gana más clientes. ¿Qué hacen a nivel de privado? Deciden las inversiones. O sea, ¿qué significa eso? Tiene que decir qué tipo de ubicación, dónde va a ser, cuál es la tecnología y cuál es el tamaño. Eso lo hemos visto en la primera parte de nuestra materia. ¿Cómo decide la inversión de la generación? ¿Se acuerdan la primera materia que hemos visto, la prueba 1? Ahí está todo ese concepto. El tamaño era qué capacidad era. La tecnología, bueno, si era carbón, petróleo, etc. La ubicación, bueno, nosotros lo decimos en general, pero eso puede ser en cualquier parte de Chile. Ahora, los riesgos del mercado son controlados a través del contrato de venta de energía a los clientes libres y regulados. O sea, tienen riesgo, pero son controlados igual. O sea, el Estado ahí interviene como regulador, controlador. Tiene que haber ciertos límites y ciertas protecciones que ellos le aseguran que van a tener clientes. Pero tampoco ellos pueden abusar de los precios. Ya, ahí tenemos ese concepto. Mercado abierto porque pueden entrar las generadoras y competitivo porque compiten entre sí. Transmisión. Ahí está el concepto de que se hablaba de troncal, subtransmisión y adicional. O sea, a medida que el troncal era de 500 kb y 220, es todavía. La subtransmisión puede ser de 110 para abajo y adicional más bajo todavía, 23.000, 15.000 volts. Es un monopolio natural, es decir, la idea es que una sola empresa se haga cargo de todo este sistema de transmisión de las líneas eléctricas en Chile. Hay conceptos de cómo planificar también. Nosotros no estudiamos eso porque también es otra materia larga, cómo se planifica el sistema de transmisión. Tienen altos grados de optimización y cosas de ese tipo. Hay muchas tesis que se han hecho en otras universidades, por ejemplo la Chile, la Católica. Uno de los colegas que tenemos acá hizo la tesis respecto a planificación orientada a transmisión. Yo hice la tesis orientada a generación, en la Chile también. Y ellos son los dueños la Chile y la Católica son los dueños que van cambiando, los dueños del conocimiento que cambian en Chile. Las normas pues, van cambiando, van agregando cosas a medida como se comporta el sistema. Ellos llevan la batuta de esto. Partió la Católica, después siguió la Chile y la Chile. Entre los dos están ahí. Seguimos. Monopolio natural dice que vía licitación se adjudican, se hacen dueños de la transmisión. O sea, hay licitaciones y al final queda uno solo como dueño de la transmisión. Una empresa privada. Dice que tiene carácter de servicio público, o sea, tiene que servir. No puede hacer a sus propios clientes dirigidos, sino que a todo el mundo que lo solicite y ella pueda darlo, puedas pasar la transmisión por ahí, no hay problema. Tienen retorno de los gastos que hagan ellos, de la inversión, según los costos que tenga el mercado. Tienen que cobrar por pasar por ahí, que lo vamos a ver en detalle después, y tienen que cobrar por los peajes, que también lo vamos a ver en detalle. Acceso abierto, dice ahí. O sea, tienen que tener acceso abierto para los que vayan a usar sus líneas. No tienen que haber restricciones. La distribución también es un monopolio natural, pero tiene también un nivel de competencias. Pero se habla más de monopolio natural porque las empresas distribuidoras son Electra, Chilectra, CGI, todas las que hay en Chile. Y son de monopolio porque tienen sus propias superficies de concesión. Por ejemplo, en Antofagasta, toda la superficie de la ciudad la tiene Electra. En Melari está en Arica, Elixa en Iquique y así. O sea, son monopolios naturales porque
que ellos tienen solamente la electricidad. Aquí en Antofagasta solamente el ECDA. Tienen más o menos las mismas. El Estado le da concesión, a todo esto le da concesión. Estos dos, por ejemplo, hablan de concesión porque si tuvieran problemas muy graves, el Estado debe tener la facultad de quitárselo y dárselo a otro. Es vía concesión, la distribución. Aquí no lo dice, pero también es una concesión. Son igual de carácter de servicio público, tienen que dar a todo el mundo que lo necesite, siempre que ellos estén capacitados en cuanto a capacidad de potencia que puedan distribuir en sus líneas o transmitir a través de sus líneas. Acá tienen tarifas reguladas, la distribuidora tiene tarifas reguladas. O sea, el Estado pone las tarifas y ellos tienen que acogerse a las tarifas que diga el Estado. El Estado es la Comisión Nacional de Energía, que tiene carácter de ministerio. Tiene la obligación de dar suministro a los clientes regulados, la distribuidora. No puede negarse a ningún cliente que quiera pedir electricidad a la empresa de distribución. Por eso dice obligación de dar suministro a clientes regulados. Entonces, competencia, monopolio, monopolio. Institucionalidad que hay en Chile. Ministerio de Medio Ambiente. Tiene que pasar por ahí para dar el pase a algunas concesiones y construcciones. Por esta misma vía está la Dirección General de Agua. Los derechos de agua que da el Estado a las empresas, sobre todo a las generadoras. Otras instituciones tutelares que están ahí. Tratado de Libre Comercio, SBS, tiene que ver con otra sigla que en este instante se me fue. Antimonopolio y otros que hay. Después está el Ministerio de Energía, que se compone de dos elementos grandes. Comisión Nacional de Energía y Superintendencia de Electricidad y Combustible. Este no solo, como se muestra acá, se hace cargo de las tarifas, sino que también tiene que dar el plan de obras de lo que se quiere construir, tanto en generación como en transmisión. Ellos dan la pauta, pero los privados si quieren la toman, si no, no. Van a licitación. Puede que la licitación sea desierta y no va nadie. Pero ellos dan el plan de obra y las tarifas. El SEC, ¿qué es lo que hace? Es el que supervisa y controla. Controla, sobre todo que las cosas tienen normas, y ve los reclamos que pueden haber entre el cliente y la compañía distribuidora, por ejemplo. Ahí está el SEC metido. También se mete con otras a nivel de transmisión, debería meterse, también se mete. Otras entidades independientes, ¿qué hay? Esto apareció después, en 2004, pero antes estaba, desde antes del 2000 ya estaba en esto. La idea de esto, en 1982, cuando salió la ley DFL1, que se le llama. O sea, ha tenido modificaciones en el transcurso de los años, pero sigue llamándose DFL1. Las entidades independientes son dos, el SEDEC y el panel de expertos. ¿Cuál es la idea del SEDEC? Centro de Despacho Económico de Carga, es lo que hemos visto nosotros. Ellos hacen el predespacho y el despacho, que ya es materia que hemos estudiado. Hacen el despacho y predespacho. Primero en orden cronológico, predespacho, después el despacho. Y usan lo que hemos visto acá, el orden de mérito, lista de prioridades. Esos son los SEDEC. Son porque antes eran dos, SEDEC SINC y SEDEC SIC. El SINC, Sistema Interconectado Norte Grande, y el SIC, Sistema Interconectado Central. Se fusionaron y ahora se llama Sistema Central nomás. El SEN, Sistema de Electricidad Centralizada, algo así. Ahí lo voy a buscar la sigla. Pero es nacional ahora. Se juntaron los dos, se acoplaron. El SIC y el SINC.
Eso salió a partir de 2016 para adelante. Y el panel de expertos a partir del 2004 para adelante. Y todo esto nació en 1982, la idea conceptual completa. Pero esto salió, repito, en 1982, pero se separaron en 2016. Y esta se creó en el 2004. Antes, habría conflictos de los clientes libres y todos los clientes libres con las generadoras, con las transmisoras, las distribuidoras. Habrían problemas entre ellos. Siempre los clientes libres tenían problemas con ellos. Y antes lo hacía la justicia chilena, los tribunales de justicia. Y demoraban años, mucho tiempo, 5 años. Mientras tanto, quedaba sin energía ese cliente todo ese tiempo. Tenía que arreglarse de otra forma. Entonces, o de ese sector. Entonces se creó el 2004 con la ley corta 1, el panel de expertos. ¿Quiénes son esos? Son ingenieros eléctricos, son abogados, son economistas, son gente del medio ambiente y otros agentes que hay que tienen que ver con esto. Están en el panel de expertos. Hoy día, el panel de expertos también tiene un componente de los consumidores, porque los consumidores se asociaron en un grupo asociado de consumidores y ellos también integran el panel de expertos. Hasta ese tiempo, el 2016, eran estos de esa forma. Hoy día, el panel de expertos no están, lo otro importante, en ese tiempo, el panel de expertos estaba integrado por todos los privados de los generadores. Todos los generadores, N generadores, N empresas. Entonces, el panel de expertos está compuesto por... Ay, de nuevo estoy hablando de otra cosa. Se me fue la idea. No, el panel de expertos son independientes, ya les dije, ingenieros y todo eso. Son gente aparte. No tiene nada que ver con esto de acá. Son expertos aparte. Pero lo que está pensando ahora último era el SEDEC. Antiguamente, antes del 2016, el SEDEC estaba compuesto por clientes libres y por generadores. Muchos generadores y clientes libres. Y estaban metidos ahí. Y había una bolsa de gatos ahí, peleaban, porque eran parte activa de esto. Este les vende a los clientes libres. Entonces, a partir del 2016 cambió eso. Ahora el SEDEC son entes independientes de estos de acá. Tal como esto era independiente, siempre fueron independientes desde que se crearon. Estos fueron independientes a partir del 2016. Veamos el tiempo. ¿Quién resolvía los problemas antes del 2004? Eran los tribunales de justicia. Después del 2004 se crearon los paneles de expertos que resolvían conflictos, pero era independiente de ellos. O sea, no había ningún integrante de aquí allá. Y ahí quedó. El SEDEC, antes del 2016, estaba compuesto por gente de generadora y de otros lados, de clientes libres también habían después, al final se agregaron esto. Al principio estaban ellos nomás. Después, al final se agregaron esto. ¿Al final de qué? Del 2016. Después del 2016 ya dijeron, no, el SEDEC tiene que ser aparte. Además que se fusionó el SEDEC con SIN, fueron entes aparte, independientes de estos de acá. Y eso es mejor así. Porque si no, habían intereses creados acá. Y ahí está aquí dice miembro del SEDEC, esto era antes. Ahora ya no. Un poco de historia. La Constitución. La Constitución siempre estuvo, antes estaba la 1925, después en el 80 se creó la otra, pero a partir de la Constitución del 80 se creó la Ley de Servicios Generales en 1982. Ahí es donde entró la idea de la competencia del libre mercado y todas esas cosas. No solo se aplicó en la electricidad, sino que en todas las aguas, en todo orden de cosas. Se vendieron todas las cosas que eran del Estado a privados, a precios de muy mínimos. Y ahí empezaron a crecer los privados. Ya, después se creó la ley corta en 2004.
19.940 la ley en número. Ahí se introduce el panel de expertos y también introduce el sistema de licitaciones de transmisión, porque antes la transmisión tenía un problema, no se cubrían sus costos. Con esta ley se estaban cubriendo los costos. Después se creó la ley, aquí en las puras leyes, la ley Corta 2 del 2018 creó las licitaciones de la empresa distribuidora, 2005. Antes no eran de esta forma, ahora se introdujo con licitaciones en la empresa de distribución. Después, en el 2008, se creó la inyección en base a energía renovable no convencional, 2008, la ley 20.257. Y hasta ahí tengo esta información. Pero ahora han aparecido otras leyes más, muchas más. Eso es lo más dinámico que hay, que cada ciertos años aparecen nuevas leyes para ir ajustando las cosas, porque Chile estaba muy atrasado. Los que están en la punta de la parte legal son España y otros países de habla inglesa. Hablando de esto, el orden, para que ustedes lo sepan, ya que viene el asunto de la Constitución nueva, el orden jerárquico de las leyes y reglamentos es el que se forma acá. La Constitución manda, da el marco general. Después vienen todas las leyes de distintas cosas, en este caso la Ley General de Servicio Eléctrico, está dentro del marco de la Constitución. Después, bajo una ley, viene jerárquicamente los reglamentos, que en un artículo de la ley puede crear un reglamento entero, con muchos articulados. Lo mismo que un artículo de la Constitución puede crear una ley entera. Uno o dos artículos de esta, una ley entera. Y uno de estos artículos, una ley, un reglamento entero. Así que esta puede dar origen, puede dar origen a varios reglamentos. Y el reglamento, a su vez, da origen a normas y técnicas y procedimientos y reglamentos internos. Generalmente algunas de estas, los reglamentos internos no son públicos, son de ciertas entidades, son estratégicas. Pero las normas técnicas son públicas, están. Este es un detalle aparte para decir cuál es el orden jerárquico. Hoy día que se habla mucho de la Constitución, no. La Constitución tiene que tener leyes. Las leyes son las que van a hacer las cosas más directas después, en todo orden de cosas, en la parte eléctrica, en la parte de servicios públicos, etc. Ya, seguimos. ¿Cómo estaba distribuido Chile en la parte eléctrica antes y cómo está hoy día? Aquí mismo se explica todo. Este es un dato no sale acá la fuente, pero debe ser del 2010 para atrás. Pero lo que interesa aquí son los porcentajes, que eso no ha variado mucho. Por ejemplo, hablando en porcentaje, porque la gente puede crecer, pero la población, porcentaje puede mantenerse dentro de ciertos rangos. La población que consume el SIC es el 92,23%. El SIN, el 6,22%. Magallanes, en el sur, 0,93%. Y en Aysén, 0,61%. O sea, entre estos dos apenas pasan el 1% de la población. Potencia instalada. Veamos la proporción, porque hoy día han crecido todas estas potencias. Pero en ese tiempo, tenemos que la potencia instalada del SIC era 12.000 y esta era 4.000 y tanto, o sea, como un tercio de esto. Lo mismo la energía. La generación del SIN era 45.000 y tantos gigawatts, esta era 15.000, también un tercio. La demanda máxima era 6.000 y tanto, esta era casi 2.000, también un poco más de un tercio. Van en proporción 3-1 prácticamente, en varias cosas. Pero fíjense la población, no es un tercio, es el 92% y este es el 6,22%. Pero la energía de esto, comparada con la proporción de esto, se da toda la energía acá. Eso es lo que quiero decir respecto a la población. Y los otros los dos sistemas son chiquititos, tienen 101 megawatts contra 50.
no llegan entre los dos ni a 1000. Igual que la energía y la demanda máxima. La demanda máxima 49 y el otro es 20. Así que son bajitas. Todos estos de acá son sistemas bajos. El de Magallanes que está y el de Aysén que está acá. De aquí para arriba ya, esto es del zinc hasta por ahí. Sí, quiero decir, y el zinc el norte. Pero ahora se unieron, sistema total, sistema central. Y ahí ven el 90% de la energía eléctrica acá en el norte es debido a las mineras. Y como el 3 o 4% es debido a las ciudades. Y el resto se distribuye en otros lados igual, en pesqueras por ahí, en mineras chicas. Pero en general la minería grande se la lleva casi toda la energía, más del 90%. Acá no, pues acá es un poco más distribuido. Tipo de transacciones para los contratos. Tenemos distintas cosas. Por ejemplo, el producto que se va a procesar para vender y todo eso es la potencia y la energía. Son dos cosas que se venden. Potencia y energía. Están los contratos. El mercado de contratos. Los generadores hacen contratos con los clientes libres, con los grandes clientes. Después, vamos a saltar un poco acá. El mercado de spot tiene que ver los costos marginales que se transan entre los generadores. O sea, un generador se compromete a venderle a un cliente cierta cantidad de energía en el año y potencia también, niveles de potencia en las horas máximas, pero ese generador está sujeto a despacho. Si el despacho o predespacho lo dejaron fuera por algún tiempo, tiene que cumplirle igual a su cliente. ¿Y cómo lo hace? Le compra a los generadores que están trabajando en ese periodo que él no está, se los compra. Le compra la energía y la potencia, y con eso él sigue cumpliéndole a los clientes. Esa es la idea. Se los compra, o sea, le dice un generador A quedó fuera y le dice al generador B, ya, tú sigues suministrando por acá, por favor, pero yo te voy a pagar a ti, porque yo no estoy adentro, quedé fuera por el despacho. Cosas así. Ese es el mercado spot. Se transan en costos marginales, las unidades son los costos marginales. Esa es la unidad monetaria. Costos marginales. O sea, en pesos, por supuesto, pero el concepto son los costos marginales. Operación coordinada. Ahí es donde está el SEDEC. Suministro es coordinado por el SEDEC. El SEDEC es el que hace el despacho y el predespacho, que es la materia que hemos estudiado nosotros. Eso lo hace el SEDEC. Y por último, voy a quedar hasta acá. Vamos a ver que el mercado grande está entre clientes libres y clientes regulados. Aquí hay un cambio que se hizo hoy día. Este valor es 5.000. Los clientes con capacidad mayor a 5.000 kilowatts son los clientes libres. Los clientes menores a 500 kilowatts son clientes regulados. Los clientes entre 500 y 5.000 kilowatts pueden elegir ser libres o ser regulados. Ahí tienen la libertad en ese rango. Acuérdense, ese número es 5.000 hoy día. Años atrás era 2.000, pero hoy día es 5.000. Lo mismo acá. 5.000 allá. Entonces, los clientes libres, aquí identifica dónde están, en qué rango viven. Son los que tienen capacidad mayor a 5.000. Pero si alguno de estos que están entre 5.000 y 500 quiere irse a libre, va a ser libre igual, porque él eligió. Y los precios se pactan libremente, en forma estratégica, entre la central que va a entregar energía y el cliente libre. Recuérdense que el cliente libre es ese, más este que eligió ser libre.
entre 500 y 5000. Ahí es 5000. Ahora, los regulados son los que están también en ese rango entre 5000 y 500 que eligieron ser regulados. También están los que son menos de 500, están obligados a ser regulados. Así que ahí tenemos, estos son precios regulados, aquí están los valores de las tarifas, ahí entra el concepto de tarifa. Las tarifas que son distintos valores para residencial, para empresas, hay distintas tarifas que se ven. Yo le voy a entregar algunos apuntes de tarifa por ahí para que lo tengan. Es un tema grande. Tarifas, están dentro de ese rango. Y por último, el mercado spot, el que trabaja con los costos marginales, tiene que ver con las transferencias entre las generadoras que quedaron fuera y que le dijeron a otra generadora que le siguiera prestando servicio a su cliente original de esa generadora para que el cliente no quede sin energía, ya que esa generadora quedó fuera por despacho. Otra generadora lo reemplaza, pero ese generador original le va a tener que pagar. ¿Cómo se transan? A costos marginales instantáneos. Ahí tenemos más o menos los contratos spot, tienen que ver con los costos marginales. Esta es la variación de los dólares por megawatt hora versus el tiempo, como ha pasado hasta el 2012, porque 2010 hasta el 2012, siempre fue así. Y estos son los precios del cliente del SIC, precio medio de los clientes del SIC. Este es el precio, esto se llama precio de nudo y esto se llaman precios por costos marginales. Estos se transan entre los generadores y esto para los clientes regulados, pero también los precios nuevos vienen del promedio de estos de acá, el promedio. Pero en este caso está más bajo. Por ahí se va a mostrar el promedio, a ver si viene otro. No, ahí está un poco mejor. Ahí está. El zinc, por ejemplo. Eso del zinc eran estos costos marginales, bien desordenados así. Y los precios de nuevo son como el promedio de ellos. Acá está el del SIC. Costos marginales bastante, los azules, y el precio nuevo, el promedio de los azules. Hay una fórmula de cómo hacer eso, está por ahí que se lo voy a mostrar más adelante. Entonces vamos a quedar hasta aquí hoy día. Podemos seguir hablando de la generación, los clientes libres, etc. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, nos toca clase mañana, así que mañana hay que seguir. Profe, en los gráficos, ¿podría señalar cuál era cada uno? Es que se quedó pegado y no pude diferenciar. Ya, se quedó pegado allá. Vamos a los gráficos. A este que está más abajo. Esos son precios spot y estos son precios medios de los clientes del SIC. Pero lo que más se representa es esto de acá, que lo vamos a ver también después. Veamos el SIC. Estos azules son los costos marginales y los rojos son los precios de nudo. Todo esto es el SIC. Los precios de nudo pretenden ser una especie de promedio de los costos marginales que son instantáneos. Esas son las dos curvas que se muestran aquí y en el zinc también. Y aquí se ve el desglose. Ya, ¿alguna otra pregunta, duda? Entonces nos vemos en la próxima clase que es mañana. Chao, profe. Listo, profe, nos vemos. hasta luego. Chao, profe, que esté Hasta bien. luego. Chao, profe. Chao. Chao.